A ver, aguardando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Aguarden un segundito. Estamos ingresando a las personas, a todos y todas las personas que están ingresando. Vamos a aguardar unos segunditos más y ya hacemos la presentación pertinente. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada 8M y los pendientes en la lucha de las mujeres, organizadas por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Desde ya le queremos agradecer profundamente a la expositora, Claudia Hasanbegovic, quien aceptó desde un primer momento y nos brinda un espacio en su apretada agenda. Antes de realizar esta presentación formal, les quiero recordar que podrán acceder a un certificado de asistencia y deberán completar un Google Form que estaremos compartiendo por el chat durante el transcurso de la charla. También decirles que podrán realizarles preguntas a la disertante y serán leídas una vez que finalice su disertación. Pueden hacer las preguntas durante la disertación y serán leídas al finalizar. Desde ya, muchas gracias a todos y todas por estar en esta jornada de reflexión y concientización. Y paso a contarles un poco quién es, de su extenso currículum, quién es Claudia Hasanbegovic, nuestra disertante del día de la fecha. Ella es abogada egresada de nuestra Casa de Altos Estudios, es magíster en Mujer y Desarrollo, es doctora en Políticas Sociales, profesora universitaria y de posgrado, y de las diplomaturas que dictamos en nuestra facultad, tanto de la Diplomatura de Género y Sociedad, como de la Diplomatura en Violencias por Razones de Género. A su vez también es consultora internacional y tiene un currículum muy extenso y muy brillante. Desde ya, Claudia, nuevamente te agradecemos por tu tiempo, agradezco a todos y todas por estar hoy, y te cedo la voz. Ahí te solicito que habites el micrófono, Claudia. Ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco especialmente esta invitación a la Universidad de Lomas de Zamora, a la Facultad de Derecho, a la Secretaría de Extensión Universitaria y al aquí presente secretario de la misma, el doctor Arce, y por supuesto a ustedes, a la doctora Ariadna Rapaport y al doctor Ezequiel del Valle. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, para mí es una alegría y un honor siempre participar en estas actividades en la Universidad de Lomas de Zamora, que me dio tanto. Gracias a esta universidad ejerzo la abogacía, gracias a esta universidad pude hacer mis estudios de posgrado, y sé que muchas y muchos de las y los estudiantes de esta universidad lo hacen, estudian con mucho esfuerzo, como lo hice yo, trabajando mientras estudiaba. Entonces es mi forma de dar las gracias a todo lo recibido por la universidad, estar aquí presente, pero sobre todo agradezco el espacio para poder hablar de los pendientes, un poco de hacer un balance de lo que hemos avanzado en la lucha de las mujeres y de los temas pendientes que hay, al menos en Argentina. Me voy a focalizar en Argentina, que creo que es lo que más nos interesa. Como recuento en este avance, es fundamental recordar que todos los avances permanentes que se han logrado por la alianza de las mujeres y del movimiento feminista a nivel mundial. Siempre cuento que en el año 1793 una revolucionaria francesa llamada Olympe de Gouges, cuando se estaba elaborando la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella pidió que se incluyera la palabra mujer, los derechos del hombre y la mujer, y del ciudadano y de la ciudadana. Como eso no le fue permitido, ella, que era una autodidacta, tenía una imprenta, publicaba libros, escribía obras de teatro, ella misma hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1793. Pero lo hizo con dos o tres amigas nada más. No fue todo un movimiento, no fue toda una alianza. Y eso le llevó a que la revolución de la fraternidad y de la igualdad, pero patriarcal,
que no incluía a las mujeres, la matara. Fue guillotinada por orden de Robespierre, y sus acompañantes fueron recluidas en un manicomio, porque solamente una mujer loca podía reclamar ser tenida como igual a un hombre. Pero tuvimos que esperar las mujeres 200 años, porque recién, y coincidentemente se cumplieron 200 años en 1993, cuando Naciones Unidas declaró, el Comité de Derechos Humanos declaró, la Asamblea, perdón, de Derechos Humanos declaró que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y que son parte inalienable de todos los otros derechos. ¿Y por qué se logró eso? ¿O por qué es tan importante esto? Porque ahí, jurídicamente, las mujeres comenzamos a ser humanas. Antes existía la Declaración de los Derechos del Hombre, existían toda una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, pero eran interpretados desde la perspectiva androcéntrica, desde la perspectiva del hombre, y entonces, ¿cuáles eran las violaciones a derechos humanos más habituales en los hombres? Las ocurridas en conflictos armados, en el ámbito público, pero el lugar tradicional asignado a las mujeres era el ámbito privado. Hemos visto estos días las cifras de femicidio, y la mayoría de estos femicidios en nuestro país son de carácter íntimo, mujeres asesinadas por un hombre que es su pareja o su expareja, o es conocido por ella. En lo que va del año, que son 63 días, hubo 52 femicidios. Eso ya nos da la pauta de que estamos muy lejos de haber alcanzado la igualdad, y de que las mujeres podamos decir que vivimos seguras y que disfrutamos de nuestro derecho a una vida libre de violencia. Luego, en los 90, se ha dicho que en los años 90, en la década de los 90, fueron los avances en materia de derechos humanos más importantes. La década de la mujer, la llaman algunas estudiosas. Por ejemplo, el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional incluyó por primera vez la violación sexual, el embarazo forzado como crímenes de lesa humanidad, claro, cuando los perpetran dentro del marco de un conflicto armado. Esto fue luego de la guerra en Bosnia, con la triste expresión de esa guerra, de la limpieza étnica, que implicaba que los soldados serbios secuestraran a mujeres bosnias, las mantuvieran en campos de concentración donde eran sistemáticamente violadas hasta que quedaran embarazadas, y forzadas a mantener ese embarazo hasta que dieran a luz. Entonces el Estatuto de Roma recoge esa experiencia, y en el año 2002 comienzan a salir las sentencias condenando a los responsables de esas violaciones masivas. En Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, en Ruanda, etc. También tenemos las conferencias mundiales de la mujer, que desde 1976 a 1994 fueron 4, se dieron 4 de estas conferencias, y permitieron que las mujeres de todo el mundo comenzaran a reunirse y a hablar. Una de estas conferencias, que fue en Nairobi en 1985, planteó y sugirió a las mujeres de todos los países que se reunieran para hablar de sus problemas, que era importante reunirse. Las argentinas que estuvieron ahí presentes, creo que fueron las únicas de todas las presentes que lo llevaron a la práctica y crearon al año siguiente el primer encuentro nacional de mujeres, en 1986. 150 mujeres. Y como no podía ser de otra manera, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, estuvo entre las fundadoras de ese primer encuentro nacional de mujeres. Estos encuentros se produjeron desde 1986 hasta la fecha, y gracias a estos encuentros, en los que cada vez que participamos hay temas que son recurrentes, y algunos de estos, por ejemplo el incesto, y la revictimización que sufren las madres
de sus hijos violados o abusados sexualmente por sus padres, cuando hacen las denuncias y piden protección para sus hijos. Pero gracias a estos encuentros nacionales de mujeres, se creó en el año 2005, a raíz de un taller, la campaña nacional por el derecho al aborto, que luego de una larga lucha, como son todas las luchas pacifistas, se logra en el 30 de diciembre del 2020, la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Entonces, el marco internacional favorece el avance de los derechos de las mujeres en los países individualmente. Este encuentro nacional de mujeres, lo tenemos que decir, es único en el mundo. Y yo creo que se nos han copiado las vecinas, porque han pedido que fuera plurinacional. Entonces, hace 2 años que están participando también mujeres de otros países, fundamentalmente indígenas de México, de Bolivia, de Chile, de Colombia y de otros países también. En materia, estoy haciendo una muy apretada síntesis porque entiendo que la audiencia, que es muy grande, y agradezco que sea tan grande, y me alegra que haya 63 participantes para hablar de los derechos de las mujeres y de lo que está pendiente. Entiendo que no son todas y todos abogados, entonces no quiero ni abrumar ni aburrir con leyes, con números de leyes y esas cosas. Pero tenemos que recordar algunos avances nacionales que son fundamentales. En 1984 recuperamos la democracia, 10 de diciembre de 1983 recuperamos la democracia, y las primeras leyes que salen, que se venían gestando por grupos de mujeres fundamentalmente agrupadas en los organismos de derechos humanos, porque tenemos que recordar que durante la dictadura las feministas eran perseguidas, entonces el feminismo que se dio fue un feminismo de catacumba, como dicen algunas autoras, a escondidas, leyendo textos a escondidas. Entonces el feminismo y los avances de las mujeres en Argentina están muy marcados por el avance de los derechos humanos, mucho más que por las teorías de género o los movimientos feministas de Estados Unidos o Inglaterra o México. Entonces, en 1984, las primeras peticiones que se formularon fue la patria potestad compartida. ¿Ustedes se pueden imaginar que una mujer que sufriera violencia, por otro lado, no se podía divorciar? Porque también salió en el 85 el divorcio vincular, y en el 86 la ley de patria potestad compartida. Imagínense una mujer sufriendo violencia de género en la pareja, que se quiere separar, bueno, no se puede divorciar completamente, y que además no tenía ningún derecho sobre sus hijos, y que el padre de estos hijos podía llevárselos al exterior y ella no podía decir ni mu, porque ella no tenía derecho sobre esos hijos. Entonces esos fueron importantísimos avances para las mujeres y para los niños también. Y es en esa época en que comienza a hablarse de la violencia conyugal. En ese momento se hablaba de violencia conyugal, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, mujer golpeada. Para las mujeres que sufrían ese flagelo, que sabemos que es abrumador, casi 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en la pareja en algún momento de su vida, era una marca, era una vergüenza, era tremendo para ellas poder decir, yo soy víctima, yo sufro violencia conyugal. Se sentían culpables. Y en eso, los grupos de autoayuda para mujeres golpeadas, yo me formé en el primero que hubo en la Argentina, en la Escuela de Salud Pública, que coordinó la licenciada Cristina Vila. En esos grupos, cuando empezaban a escuchar a distintas mujeres que todas pasaban por situaciones similares, como si sus maridos y parejas fueran clonados y hubieran aprendido en la misma escuela las tácticas de terror que ellas sufrían, empezaban a romper el aislamiento
la culpa, la vergüenza, y a darse cuenta que era un problema estructural que las feministas llamamos patriarcado, ese sistema que genera estructuras de opresión, no solamente de las mujeres hacia los hombres, sino de las diversidades, de los niños y las niñas, de las personas adultas mayores, y también de hombres de clase social o con discapacidad o racializados que no responden al modelo hegemónico. En 1994, la Constitución Nacional fue reformada y no hacía falta incluir los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos que el país ya había ratificado. En 1984 el país hizo una ratificación masiva de montones de tratados y convenciones que no había firmado durante la dictadura. Pero en el 94 dijeron, vamos a reafirmar la obligación del Estado de cumplir con los tratados de derechos humanos y lo vamos a incluir en la Constitución. Entonces es como un refuerzo. Los tratados internacionales de derechos humanos están por encima de las leyes de la nación. Al incluirlo acá, además, asumen jerarquía constitucional. Y ahí tenemos convenciones importantísimas, como no solamente el Pacto de San José de Costa Rica, sino el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de los Derechos Políticos, Civiles y Políticos, pero la Carta Magna de todas las mujeres, la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, y la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y recientemente se incluyeron también otras convenciones, entre ellas la de los derechos de las personas con discapacidad y de personas adultas mayores. A comienzos de la década del 2000, comienza a haber una serie de sanciones de leyes muy importantes para las mujeres, como la del parto respetado, la educación sexual integral, las leyes, bueno, la 24417 de protección integral protección contra la violencia intrafamiliar, es del año 94, fue la primera ley que tuvimos como herramienta para lograr medidas cautelares que frenaran la violencia en el hogar y que protegieran a sus miembros más afectados. Y también debemos mencionar que las mujeres tenemos una gran diversidad. Hay un enfoque llamado interseccionalidad que nos permite hablar de toda esa diversidad, ¿no? De las mujeres que no son heterosexuales, sino que son bisexuales o lesbianas, transexuales, travestis, no binarias. Entonces la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario también fue muy importante para nosotras las mujeres. Sin lugar a dudas, para mí, hay dos hitos. Acá no están mencionadas la ley contra la trata de personas, que también fue producto del movimiento de mujeres y de familiares de víctimas, encabezado sobre todo por la mamá de Marita Verón, y acompañado fundamentalmente por mujeres, en las marchas que hacíamos los días 3 de cada mes, porque el día 3 de abril del 2002 fue secuestrada y desaparecida en las redes de prostitución Marita Verón, quien todavía no ha aparecido. Y esa fue una ley muy importante. También fue importante la modificación del Código Penal para incluir lo que habitualmente llamamos el delito de femicidio, que es un agravante en la figura del homicidio, pero fundamentalmente, y la que más alegría me da, es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y por qué me da alegría? Porque fue realmente la conclusión de muchísimos años, 2005 hasta el 2020, 15 años de lucha que empezó en un encuentro nacional de mujeres y se transformó en 2 millones de mujeres
el 8 de agosto del 2020 en esa histórica sesión del Senado, donde ahí se cayó el proyecto de ley, pero luego, 2 años más tarde, se consiguió en el 2020, el 30 de diciembre. Esa marea verde, la puse acá en marea verde, nos dio, dice Judith Butler que logramos esa ley. Judith Butler es una filósofa feminista estadounidense muy conocida en los ámbitos académicos. Ella dice que el éxito de esta ley fue la alianza del movimiento feminista y de las mujeres. Mujeres de distintos partidos políticos, mujeres de distintas clases sociales. Yo veía cerca de mi barrio, en San Cristóbal, en Capital Federal, a cartoneras con el pañuelo verde en sus carritos, y además lo que logró toda esa movilización fue que en las calles los jóvenes hablaran de métodos de control de la natalidad, cómo evitar los embarazos. O sea, era como una ESI, como una educación sexual integral trasladada al ámbito habitual. Entonces podríamos decir que estamos mucho mejor, que tenemos, por ejemplo, la ley 26485 de protección integral a la mujer, que tenemos la ley 2661 de protección integral a niños, niñas y adolescentes, y que ya está todo, que ya tenemos todo listo. Sin embargo, miren lo que pasa a nivel mundial. Naciones Unidas nos cuenta que la pobreza tiene cara de mujer. El 70% de las mujeres del mundo son pobres, y en Argentina el 66% de los niños y niñas menores de 18 años son pobres. 1 de cada 5 niñas vive en extrema pobreza a nivel mundial. Y esta pobreza no es mérito de las mujeres, porque realizamos el 66% de todo el trabajo mundial, producimos el 55% de todos los alimentos, y aún así, solo tenemos el 1% de la propiedad mundial y somos el 70% de los pobres. La pobreza, para mí, junto con la violencia, son los 2 temas nodales, los 2 pendientes más importantes, porque la pobreza es la que facilita que las mujeres tengamos que aceptar relaciones violentas, o que aceptemos trabajos peligrosos, o que seamos víctimas de engaños y terminemos en situación de trata, o nos veamos obligadas a entrar en la situación de prostitución. Cada vez que se habla con mujeres que han salido de la prostitución, o entrevistas a mujeres que están en prostitución, todas te dicen que ellas, si tuvieran la posibilidad de otro tipo de trabajo, estarían en otro tipo de trabajo. Los temas pendientes en la Argentina, para mí, uno fundamental es la formación en género, derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de las niñez, y violencia de género, por supuesto, en las universidades. Esto no lo puede hacer, no lo puede ordenar el Poder Ejecutivo Nacional. Esto tiene que salir, y lo digo acá en un ámbito universitario, tiene que salir como decisión de cada universidad. Tiene que incluirse la formación en estos temas en las carreras de Derecho, de Medicina, de Trabajo Social, de Psicología, y tal vez me estoy olvidando de alguna, pero que son todas esas carreras que luego van a estar en contacto con mujeres y niños y niñas y diversidades que tal vez pasen por situaciones de violencia o tengan que transitar los ámbitos civiles y penales. Entonces, esto es un pendiente. La CEDAW, firmada y ratificada en 1984, integrante de nuestra Constitución. La CEDAW es la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, y la Convención Interamericana Belém do Pará, que es para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres,
exigen a todos los estados parte, y Argentina es uno de esos estados, estas capacitaciones. La ley Micaela viene a tapar un parche y no alcanza, porque no todos los funcionarios judiciales hacen la capacitación. Entonces, ese es otro tema, que es el Poder Judicial debe asumir su rol en la vida de las personas que sufren violencia de género, tanto mujeres como niños, porque muchas veces tratan los casos en forma burocrática o no se capacitan, y luego hay femicidios que pasaron previamente por juzgados, como el caso de justamente de Micaela García, y tantos otros que no voy a mencionar acá, pero si buscan en las estadísticas de femicidio y se fijan cuántas mujeres asesinadas habían hecho la denuncia previa, van a ver que el sistema de protección de las mujeres falló. Falló en protegerlas. Entonces, además de estos, de las universidades, del derecho, también hay cambios que hay que hacer en las políticas públicas. Pero como para sintetizar un poco los temas fundamentales, para mí pasan por incluir una reforma en la justicia, pero una reforma muy específica referida a la violencia de género, hacia mujeres, niños, niñas y diversidades. Hay que crear un multifuero que sea capaz de entender y de juzgar con funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas formados en esto todos los tipos de violencia y modalidades de violencia que trae nuestra ley. La ley 26.485 de protección integral a las mujeres, la ley de protección integral a niños, niñas y adolescentes, la ley que establece el delito de inasistencia alimentaria, es decir, el no pago de alimentos como delito, deben ser reformadas para poder incorporar este nuevo multifuero y además para incorporar sanciones. Y cuando hablo de sanciones no me refiero exclusivamente a la cárcel. En Argentina, en los medios de comunicación y entre algunos y en las redes, se habla de punitivismo o antipunitivismo. Yo les propongo que pensemos en forma creativa, pero que cuando alguien no paga alimentos y ayuda a empobrecer a sus hijos e hijas, y empobrece concretamente a su expareja que tiene que dedicar todos sus ingresos y endeudarse para poder mantener sola a sus hijos, no puede quedar sin sanción. Entonces hay que pensar qué sanción. Y a los que violan las medidas cautelares y amenazan a sus exparejas, tampoco pueden quedar sin sanción. Y después, si quieren, hablamos de cuáles podrían ser sanciones creativas, porque hay muchísimos modelos a lo largo de todo el mundo, y mi preferido es el de Israel, y si quieren, después hablamos de eso. No hace falta meterlos presos, hace falta pensar en cosas más creativas. La violencia económica que sufren, yo voy a hacer un listado de los pendientes, de temas pendientes, que tal vez seguramente me quede corta, me falten. Si acá hay gente que siente que sus temas o sus reclamos no están, lo siento, pero estos son los que puedo presentar ahora. La violencia económica de las familias monomarentales, que se suma a la violencia institucional que sufren en ANSES y sufren también en los juzgados, cuando, por ejemplo, les niegan siquiera inscribir en el registro de deudores alimentarios morosos a padres que hace 8 meses que no pagan la cuota alimentaria, ¿sí? O juzgados de Mercedes que demoraron 12 años en dictar una cuota alimentaria provisoria para 4 hijos, y que cuando la actora, es decir, la mamá de estos niños, se quejó a la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, recibió por respuesta que los 12 años no fue una demora. Esto es violencia institucional.
que ANSES reconozca como único grupo familiar el conformado por papá y mamá, e ignore que hay situaciones de divorcio y que hay situaciones donde padre y madre no viven juntos y donde el padre además no paga cuota alimentaria, y le diga a las mamás jefas de estos hogares monomarentales que las traten mal, que les digan que les saquen los apellidos a los hijos si quieren cobrar la asignación universal por hijos, o que vaya a reclamar al juzgado porque es un problema de la justicia, eso es violencia institucional hacia las mujeres, hacia los niños, es violar la ley 26061 cuando dice que el Estado garantizará el acceso a la seguridad social de todos los niños y niñas sin discriminación. Otro tema es las madres protectoras, el incesto, la utilización del inexistente síndrome de alienación parental y la utilización de una ley nefasta, que es una ley penal, que es la del delito de impedimento de contacto. Hace una semana, más o menos, supimos del caso de Arcoiris, que una jueza de La Rioja intentó secuestrar a la niña a través de la policía de la ciudad de Buenos Aires y arrestar a su madre por impedimento de contacto. Esta madre hizo 6 denuncias penales por abuso sexual cometido hacia la niña desde los 2 años, la nena tiene 6 años, por su abuelo. Un abuelo que es funcionario público en el gobierno de la provincia de La Rioja y que por lo tanto se estima que porque está en política y es funcionario público, no lo investigan. Y en cambio sí investigan a la mujer que se escapó de La Rioja y presentó una denuncia en la ciudad de Buenos Aires, en la OBD, y logró una medida cautelar en ese ámbito para resguardar a su hija. Estamos al borde de empezar a pedir asilo político para estas niñas y niños que no son un caso solo. Basta con entrar a las redes sociales, a Facebook, a Instagram y ver pañuelos amarillos. Cuando ustedes vean pañuelos amarillos, son madres protectoras. En todas las jurisdicciones de nuestro país hay madres protectoras tratando de salvar a sus niños. Entonces, el inexistente SAP debe ser el inexistente SAP, que les voy a decir que es una pseudo teoría que no existe, que inventó un psiquiatra estadounidense llamado Richard Gardner, que él creía que la sexualidad entre adultos y adolescentes de 12 o 13 años estaba bien y era natural, y este inexistente síndrome de alienación parental dice que los niños mienten, que las madres le llenan la cabeza a sus hijos y que las denuncias por incesto son falsas. Entonces, la justicia penal no investiga, pero la justicia civil le quita los niños a sus mamás, le prohíben el contacto a los niños con sus mamás y es una situación de verdadera tortura. No escuchan a los niños, no protegen su integridad y la jurisprudencia argentina está muy dividida en esto. Algunos creen, otros no creen, a pesar de que hay innumerables comunicados internacionales y de organismos nacionales que dicen que esta pseudo teoría no existe. El no pago de alimentos es un flagelo en la Argentina. El informe de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, muestra que el 66% de las madres que tienen hijos a cargo solas no percibe cuota alimentaria. Pero ¿saben cuántos hombres están cumpliendo condena por este delito? Porque es un delito, es el delito de inasistencia alimentaria y el delito de inasistencia alimentaria fraudulenta, cuando ocultan los bienes para que no se los puedan embargar para pagar los alimentos. Solamente 7. Esto es una vergüenza. ¿Y por qué? Porque en la justicia penal, los abogados y abogadas que ahora son funcionarios, esto lo digo en base a una tesis doctoral que acabo de evaluar,
no tienen la formación y entonces ven con sus prejuicios sexistas, y a los papás que no pasan alimentos, o a los hombres que golpean a sus parejas o las amenazan, no los consideran delincuentes, los consideran trogloditas, hombres atrasados que están fuera de época, pero no delincuentes. Entonces no hay sanción. Las mujeres tenemos pendiente en la Argentina que se nos tome en serio, que se nos crea, que nuestra palabra sea valorada, que nuestra vida sea y nuestra integridad sea protegida. Los casos de violencia obstétrica son atroces, pueden llegar a morir mujeres o sus hijos en todo el proceso de parto y previo, pueden ser tratadas en forma degradante e inhumana, y no hay sanciones. Nuestra ley se queda corta, tiene que ser modificada, y tenemos que formar a los funcionarios para que vayan a aplicar la ley en una forma adecuada. Y me está faltando las mujeres en situación de prostitución y en situación de trata. Es fundamental que existan leyes de cupo para jefas de hogares monomarentales que no perciban cuota alimentaria, y leyes de cupo para mujeres en situación de prostitución que no quieren seguir en esta situación y o que han sido rescatadas de las redes de trata. Cuando me refiero a leyes de cupo, es cupos mínimos para ingresar a trabajos remunerados en empresas públicas, en el Estado y en empresas privadas. Como dije al comienzo, la pobreza de las mujeres y de las niñas es ese, y la violencia que sufrimos son los dos grandes males macro que debemos, contra los que se debe luchar. Y en cuanto a las políticas públicas, esto implica incluir también a las familias monomarentales y a las mujeres en situación de prostitución y rescatadas de la trata en el Plan Nacional de Acción para una vida libre de violencia. Apoyo económico y habitacional para dejar la violencia de género, y como dije al comienzo, la creación de un multifuero específico, justicia especializada en violencia de género, pero que además pueda juzgar penalmente, laboralmente, administrativamente, civilmente, en todos los ámbitos donde las mujeres podamos sufrir algún tipo de violencia. Existen los juzgados multifueros en la Patagonia, que hacen de todo, civil, comercial, minería, penal, bueno, algo así, pero específico para los casos de violencia de género. La justicia penal y la aplicación de sanciones a delitos tales como la amenaza, el quebrantamiento de medidas cautelares, es fundamental para que no haya femicidios. No puede intervenir recién cuando una mujer murió. La justicia penal tiene que intervenir ante el primer hecho de amenaza, de lesión o de quebrantamiento de medida cautelar. Y ahí también tenemos un pendiente que pasa por la reforma de la legislación. Y por último, y sé que si acá hay algún funcionario se va a enojar conmigo, pero se habla mucho de la reforma judicial, y yo creo que cuando se habla de este tema se habla muy en general y desde un aspecto muy político. Yo voy a ser muy concreta. Para las mujeres necesitamos una justicia que sea elegida, que los funcionarios sean elegidos, que duren un plazo en su cargo, no in eternum, y que tengan que rendir cuentas periódicamente. Esto existe en otros países del mundo, no es algo alocado ni disparatado, existe. Y yo creo que eso haría que, por ejemplo, tomaran los cursos y capacitaciones que tienen que tomar, y que tomaran los casos donde se juega la vida y la integridad de niños, de mujeres, de personas, de mujeres travestis, trans y transexuales, que lo tomen en serio. Y creo yo que sí llegaríamos así a
a tener un poco de mejor acceso a la justicia. Todo este combo tiene que ir de la mano de patrocinio jurídico gratuito, tanto para los procesos penales como para todos los otros procesos, y específicamente un patrocinio para niños, niñas y adolescentes que denuncian que han sido víctimas de abuso sexual. Y con esto cierro mi presentación agradeciéndoles la paciencia y la escucha durante tanto tiempo. Muchas gracias y quedo abierta para contestar preguntas o para escuchar el debate. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Dejamos un poquito más el PowerPoint para que puedan contactar, copiar tus datos, en caso de que quieran contactarse con vos, ya que me han preguntado si podíamos pasar tu contacto, así que acá tienen Por favor, acá está, acá está. Acá tienen la página web y el mail de la doctora Hassan Begovic, que sí, ella es abogada, ejerce su profesión y además asesora, como les comentaba al inicio. Tenemos algunas preguntas, Claudia, que estoy apuntando durante la charla. Si me preguntaban si podrías ampliar el caso de Israel, ya que bueno, lo comentaste, se quedaron con la incertidumbre. No te escuché bien. Si podrías ¿Lo ampliar preguntaron el caso de Israel. Ah, el caso de Israel. Bueno, ¿por qué sucede? Vamos a empezar por el comienzo. ¿Por qué sucede la violencia contra la mujer en la pareja? Por algo llamado machismo, dicen muchos autores. Por ejemplo, Dovash dice que la semilla, que es una de las primeras autoras, en 1975 ella y su marido hicieron una de las primeras investigaciones sobre violencia doméstica, la hicieron en Escocia, y descubrieron, o llegaron a la conclusión, que un hombre golpea a su pareja o a sus hijos porque los considera su propiedad. Y esta idea de propiedad de las mujeres y de sus hijos viene de la idea histórica del pater familia en Roma, que era el dueño de todo, de los esclavos, de los bienes y de la vida de su esposa y de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa en Israel? Estos hombres que agreden a las mujeres, como buenos machistas, consideran que las mujeres son muy tradicionales, entonces consideran que las mujeres tienen que estar en su casa, dedicarse a las tareas domésticas, cuidar de los hijos, y que ellos solamente tienen que trabajar. Entonces, en Israel lo que hacen en casos donde no hay situaciones de violencia, de delitos graves, o sea, no hubo un intento de femicidio, pero sí hay procesos de violencia donde hay lesiones y amenazas, hay refugios para hombres que ejercen violencia, donde pasan 4 meses, una temporada que decide el juzgado y un equipo interdisciplinario, y lo pasan, entre otras cosas, con tobillera, porque la fiscalía controla que no se les pone una medida, una perimetral, una medida de no acercamiento, entonces se controla que no quebranten esa medida, y en estos refugios, donde conviven con otros 13 o 14 hombres en total, y a la mañana lo primero que tienen que hacer es limpiar la casa, encargarse entre todos ellos de las tareas domésticas. Es decir, es una reeducación intensiva en el no machismo, en que ellos también pueden hacer las tareas de la casa. Luego van a trabajar, porque hay que transferirle los alimentos a la esposa y a sus hijos, y al volver de trabajar absolutamente todos los días tienen terapia psicológica, individual o en grupo. La filosofía detrás de estos refugios que están desde la década de los 90 es que, a diferencia, o lo que ellos se plantearon es, Israel es muy chiquito, es un país muy pequeño, entonces no podemos hacer como hacen en Estados Unidos, que una mujer golpeada de Nueva York se refugia en un refugio de Los Ángeles para escapar del violento. Acá tenemos que trabajar con los hombres que tenemos, porque además los necesitamos, porque estamos en un estado de alerta permanente por los conflictos que hay en esa región.
Entonces tenemos que recuperar a estos hombres que ejercen violencia. Esa es la filosofía detrás de estos refugios. Y a mí me parece que sería muy importante porque ayudaría justamente a evitar nuevos hechos de violencia, no solamente con sus propias parejas, sino con futuras parejas si es que esa pareja no puede continuar. Muchas gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta que dice si considera que el beneficio económico acompañar está dando frutos o solo es una ayuda económica no articulada con el empoderamiento de las mujeres. A ver, ¿está en el chat o te la mandaron a vos? A ver. Ahí te lo mando por el chat. Aguardamos, no se me escucha bien. Ahí te lo envié, Claudia. ¿Considera que el beneficio económico a acompañar está dando frutos o es solo una ayuda económica? El programa Acompañar es muy bueno, pero es muy escueto. Es para... Me olvidé de decir algo fundamental, dependientes. El Estado tiene que poner más plata en las mujeres, en las políticas para las mujeres. Es solo por 6 meses. Hicimos un cálculo en Equifem, el equipo de investigación que coordino, sobre cuánto dinero tendría que poner el Estado por mes para garantizar el pago de los alimentos por parte de los padres no convivientes. Ayer el Ministerio de Economía dio a conocer el índice de crianza. Este índice de crianza, le hago publicidad al Ministerio y al índice, es muy importante porque va a facilitar, identificar el costo de llevar adelante los cuidados en la crianza de los hijos, cuántas familias monomarentales no perciben cuota alimentaria, y por lo tanto, cuál es el grupo vulnerable al que hay que ayudar. Este índice fue propuesto hace 3 años por unas mamás que crían solas y que son activistas en las redes, Paola Urquizo de Familias Monomarentales, Cecilia Bertolino de Identidad Feminista, Karina Herrera de Mota, y seguramente me estoy olvidando alguna compañera. Y las menciono porque lamentablemente ayer en el Ministerio, en esta presentación, ellas no estaban presentes y tampoco las nombraron. Y fue una combinación de tristeza y alegría, celebración porque salió el índice y tristeza por el ninguneo que sufrieron. Pero bueno, volviendo al índice, existe 1 millón, según el último censo de la Argentina, 1.600.000 madres criando solas, 1.600.000 familias monomarentales, es decir, estas familias tienen en promedio 2 hijos cada una. Imaginen, solamente 3 de cada 5 perciben cuota alimentaria, según este índice de crianza. Entonces, esto les está dando la pauta de lo que el Estado no está haciendo. Primero, está fallando en hacer cumplir las leyes del Código Civil que establece que padre y madre ambos tienen que aportar al sustento de sus hijos. Está fallando en sancionar estos incumplimientos, porque hay solamente 7 de este 1.860.000 familias, solo 3 de cada 5 cobra alimentos, perdón, 3 de cada 5 no cobra alimentos, es decir, el 60% no cobran alimentos, pero hay solamente 7 deudores alimentarios cumpliendo condena por este delito. Y algo que generalmente no se habla es que el Estado es garante del pago de los alimentos por parte de los padres no convivientes. Si yo alquilo una propiedad y no pago el alquiler, mi garante es quien va a poner la plata por mí. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Si el Estado a través del Poder Judicial y de sus leyes no logra que los papás de todos estos niños y niñas que no están cobrando alimentos paguen, tiene que adelantar esa cuota alimentaria. Entonces el programa Acompañar ni siquiera contempla estas situaciones de violencia económica, porque es un programa para
mujeres y personas, y mujeres trans, travestis, transexuales que están en inminente riesgo de femicidio y en situación de alta vulnerabilidad. Tenemos que actuar mucho antes, y actuar antes implica, entre otras cosas, actuar en la violencia económica, porque como dije al comienzo, la pobreza y la violencia son los dos grandes males que tenemos las mujeres y los dos grandes temas pendientes que el Estado y nosotras mismas tenemos que resolver. Entonces, atacar a través de políticas públicas que den la ayuda económica, que den los alimentos que les corresponden a estos niños, no ayuda económica, porque no es un subsidio, es cumplir con un derecho, y que después el Estado persiga a los deudores alimentarios y se cobre de ellos. En Canadá hay una oficina específica para buscar a los deudores alimentarios, que además le adelanta la cuota alimentaria a los niños que no perciben sus alimentos, y que en la página web pone buscado y los escracha oficialmente y legalmente a estos deudores alimentarios. Argentina tiene que hacer algo así, y hay muchísimos países en el mundo que lo hacen. Entonces, creo que a la Argentina, como deuda pendiente, le falta poner más dinero en políticas públicas de autonomía, que favorezcan la autonomía de niñas, niños y adolescentes y mujeres, y modificar completamente su enfoque en la respuesta a la violencia de género, de forma tal que sea la justicia y la policía, en forma conjunta, una respuesta efectiva para frenar y prevenir futuros hechos de violencia. Gracias, Claudia. Vamos con la última pregunta. ¿Me escuchás o te la escribo? A ver, contámela. Dice, nombraste muchas leyes que amplían derechos, pero Sí. lamentablemente nos encontramos con cada vez más movimientos en contra de estas conquistas. ¿Qué podemos hacer ante estas embestidas? Bueno, agradezco esta pregunta especialmente porque justamente ayer estuve en un panel en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, donde una de las disertantes de la Defensoría General de la Nación manifestó su preocupación por la organización de grupos de padres alejados de sus hijos, o que son denunciados por abusos, que están haciendo toda una campaña mediática en Clarín y en televisión para decir que las denuncias por abuso son falsas, que los niños mienten, que las madres les llenan la cabeza. Y esta abogada planteaba la necesidad de contraatacar estos discursos, que justamente vienen estos y también los de aquellos que buscan de alguna manera ir para atrás con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que hay que hacer una campaña de información a la comunidad con las cifras existentes. Por ejemplo, hay estudios del cuerpo médico forense desarrollados por la doctora Virginia Berline-Blok, que se dedicó específicamente a pericias de niños y niñas que llegaban a la justicia por haber denunciado abuso sexual o incesto, que muestran que las denuncias falsas era el 0,02% de todas las denuncias. Entonces, esa cifra, esa información, desmitifica completamente lo del mito de las falsas denuncias. Es un momento muy importante para revalorizar las convenciones de derechos humanos. Hay que recordar que la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dice que el Estado va a proteger a los niños de situaciones de violencia, aun cuando esta violencia ocurra estando a cargo de sus padres y madres. Y segundo,
que los niños y niñas deben ser oídos y sus opiniones deben ser tomadas en cuenta. Entonces, no puede argumentarse que una madre o un padre le llena la cabeza a una criatura como si fuera un robot al que se puede reprogramar. El problema para contrarrestar esta campaña es que, por supuesto, Clarín recibe dinero para sacar estos temas, como en su momento lo hizo La Nación, y los grupos de madres protectoras no tienen dinero, porque además de sufrir toda la violencia institucional, sufrir que su hijo o hija ha sido abusado, sufrir el proceso penal, sufrir los ataques en civil con la invocación del inexistente SAP, además suelen ser las únicas que mantienen a sus hijos e hijas. Entonces realmente son situaciones inimaginables de dolor y de agotamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer contra esta, volviendo a la pregunta, contra esta avalancha de acciones que buscan ir para atrás con los logros alcanzados? Nos tenemos que organizar. Esa marea verde que se organizó tan bien detrás de un objetivo, ahora tiene que organizarse a través de otros objetivos. Yo creo que el de los que he mencionado hace un momento, ¿no? Combatir la pobreza a través de apoyar a las mujeres que están en situación, a las mujeres y niñas y niños que están en situaciones más vulnerables, apoyarlos económicamente para salir de la pobreza, y actuar desde las instituciones del Estado para realmente frenar y prevenir la violencia que se ejerce a nivel privado hacia ellos, es fundamental para avanzar. Y son estos temas, tanto mujeres en situación de prostitución, mujeres en situación de trata y familias monomarentales, las que yo veo como más urgentes. Y debemos recordar que dentro de estos grupos además tenemos mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, hay familias monomarentales a cargo de una mujer con discapacidad, con 2 hijos con discapacidad, que no perciben cuota alimentaria y que la obra social no le quiere dar las maestras de integradoras que le tiene que dar, y ANSES no le quiere dar la asignación universal por hijo porque tienen en cuenta el grupo familiar compuesto por mamá y papá. Entonces, son situaciones de una injusticia impresionante. Ustedes me van a encontrar en las redes firmando como familias monomarentales. Yo tengo la suerte de tener un marido amoroso y de no criar sola hijos y de no tener problemas económicos, pero yo adhiero a esa lucha porque me parece una de las más injustas. Y la situación de prostitución y la situación de trata es tremenda. Las niñas y jovencitas secuestradas no regresan. Y vuelvo a hacer mención, no por autorreferencia, pero porque voy caminando por mi barrio y a 10 cuadras de mi barrio hay un altar en la esquina de Avenida Garay y la calle Danel, que dice, es un altar por las niñas y adolescentes secuestradas y desaparecidas en las redes de trata. Entonces nos quedamos, como Marea Verde, nos quedamos muy contentas el 30 de diciembre del 2020 con la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Pero hay miles de niñas y adolescentes desaparecidas en las redes de trata. Y este es un tema que debemos abordar. Y ahí también el Estado tiene que responder de una forma más efectiva. Las chicas tienen que aparecer. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que estamos en tiempo. Sé que tenés, como comentaba al principio, una agenda recontra apretada. Así que bueno, te agradecemos por tu generosidad de hoy. No sé si quieres agregar algo más. No los quiero aburrir. No, para nada. Quedaron preguntas, pero bueno. Respuesta que hago, hablo un montón. Pero sí terminar con un mensaje. Las leyes son un instrumento, pero cuando alguien nos dice que no ante una injusticia, no podemos aceptar ese no como respuesta. Tenemos que tener siempre presente el ejemplo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que
barrieron con todos los no. No podemos buscar saber si ese niño aparecido es su nieto porque no tenemos la herramienta científica. Invéntenla. Y la inventaron. Así llegaron al índice de abuelazgo. Todo lo que fue no desapareció. Entonces, una injusticia nos tiene que movilizar lo suficiente, porque es en el ayudar a los demás y en el combatir las injusticias donde realmente honramos la vida y nuestra esencia de seres humanos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, les deseo a todos y a todas que tengan muy buenas tardes. Desde ya, muchísimas agradecerles por estar acá. Gracias. Gracias a todos ustedes. Chao, chao. Gracias. Y gracias, papi, que me estás mirando. Gracias. Chao, chao. Chao.